Buenos días, jóvenes de primer año de secundaria del Colegio Juan Cronicure, Colegio APO. Bienvenidos a esta su cuarta clase de Historia del Perú. El día de hoy vamos a desarrollar el tema que tenemos ahí, el tema de Chavín, la cultura Chavín. Te saluda tu profesor y espero que a estas alturas, si tienes alguna duda o alguna pregunta, la puedas hacer llegar a través del medio de comunicación del WhatsApp para que puedas aclarar tus dudas si es que hay algo que no se llega a entender o tienes alguna dificultad con alguna de las preguntas o algún interrogante al respecto. Bien, comencemos. El día de hoy vamos a desarrollar la cultura chavín. Y como vemos en la imagen, ¿sí? Se llega a observar muy bien en la imagen, tenemos el templo de Chavín de Huanta. Ese templo fue encontrado en el año 1919 por el arqueólogo peruano Julio César Tello. Julio César Tello, excavando en el lugar, encontró los yacimientos, encontró el recinto del templo de Chavín de Huanta, mal llamado por los pobladores como castillo. Eso no es un castillo. La idea que tenemos de castillo es más una residencia, más un fortín militar, ¿no? En este caso refiriéndose a Europa. Por eso el nombre más adecuado es Templo de Chavín de Huanta. Aunque nuestros antepasados no utilizaban el término templo, sino el término huaca, ¿no? Eso es un santuario, un centro ceremonial. Como ustedes pueden observar, el lugar no se puede acceder porque hay unas especie de hilos o sogas que sirven como barrera, porque es una zona arqueológica intangible, ¿no? Es decir, no se puede ocupar todas sus instalaciones porque está muy delicada la obra, ¿no? Ahora tú dirás, ¿por qué está todo así, no? Porque pues ese templo en algún momento estuvo bajo el barro, bajo el lodo. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver el día de hoy conceptos básicos, el periodo formativo, las etapas del formativo y vamos a hablar de la cultura Chavín de Huanta. Muy bien, comenzamos. Nuestro vocabulario. Algunas palabras básicas para poder entender el tema del día de hoy. Tenemos la palabra chaupín. La palabra chaupín no es del castellano, es del idioma quechua, antiguamente también llamado runasimi. En este idioma, la palabra chaupín significa centro de lugares. Si nosotros viajásemos hacia Chavín, se encuentra en la región o departamento de Ancash, más o menos a 7 horas en bus desde Lima. Si nosotros viajamos a Chavín, Chavín se encuentra exactamente a una semana de caminata de la playa, del mar, obviamente cruzando la cordillera, y exactamente a una semana de caminata de la selva. Y como Chavín está en la sierra, entonces podemos decir que Chavín está entre la selva y la costa. A una semana de la selva, a una semana de la costa, es decir, al medio. Y eso es muy importante porque la ubicación geográfica del templo le va a servir mucho a los que gobiernen Chavín, a los que vivan en Chavín. Entonces la palabra Chaupín significa esos centros de lugares. Callejón, en los temas de geografía, callejón no es una calle por si acaso. En geografía se refiere a un valle. ¿Y qué es un valle? Un valle es el lugar por donde pasa un río o por donde vamos a encontrar río y vegetación. En Ancash tenemos dos grandes valles, dos grandes callejones, el callejón de Huaylas y el callejón de Conchucos. El callejón de Huaylas, más cerca a la costa, no está en la costa, está más cerca a la costa. El callejón de Conchucos más cerca a la selva. Formativo, el periodo que vamos a estudiar ahora. Según Lumbreras, según el arqueólogo peruano Lumbreras, ayacuchano, Lumbreras dice que el formativo es un periodo donde se forman las primeras civilizaciones. Acuérdate.
formativo se forman las primeras civilizaciones. Formativo, formación. O también llamadas altas culturas. ¿Y cómo se formaron estas civilizaciones? Gracias a la agricultura, básicamente. Otro término importante es el término horizonte, que lo utilizó John Rowe. John Rowe le llama culturas horizontes a las culturas que expanden mucho su religión y su cerámica por casi todo el territorio peruano. ¿Sí? Su cultura, su arte, su modelo de religión, su modelo de cerámica, su modelo artístico, lo expanden por casi todo el territorio. Para John Rowe en el Perú ha habido 3 culturas horizontes: Chavín, Huari y los incas. Y el último término, matriz. Hace casi 100 años atrás, más o menos, Tello le va a llamar a Chavín cultura matriz. ¿Y por qué cultura matriz? Porque matriz significa madre, matriz, origen, ¿sí? Entonces, Tello pensó que como Chavín en ese momento, hace 100 años, era la cultura más antigua del Perú, Chavín sería la matriz de las demás, sería la madre de las demás. Por eso le llamo así. ¿Ya? Claro que estamos hablando de hace casi 100 años, pero en la actualidad eso se ha descartado, porque se han encontrado muchas culturas antes que Chavín, muchas civilizaciones antes que Chavín, incluido Caral, que es más conocida en América y en el Perú por ser actualmente la primera civilización. Tenemos en las imágenes el templo de Chavín y en la parte inferior tenemos una especie de patio o cancha también se le llama en término quechua. Empezamos. Periodo formativo. ¿Qué es el periodo formativo? Aproximadamente 3000, 2500, 2000 años antes de Cristo se van a empezar a formar las primeras civilizaciones. ¿A qué se llaman civilizaciones? A los pueblos agrícolas, a los pueblos sedentarios. Estos pueblos sedentarios agrícolas van a empezar a construir templos, van a empezar a construir santuarios. ¿Y cómo vamos a detectar que son civilizaciones? Para la mayoría de arqueólogos, una civilización tiene mucho desarrollo económico y cultural. Es decir, crían camélidos, crían diferente tipo de ganado, tienen mucha producción agrícola, hacen cerámica, sobre todo cerámica, especialmente cerámica, hacen joyas, hacen obras hidráulicas, acueductos, canales de riego, hacen tumbas, hacen esculturas en piedra, hacen pinturas, tienen sus dioses, tienen sus textiles, tienen em, sus por ejemplo, sus instrumentos, ¿no? Tienen sus artesanías. Entonces, todo eso me va a ayudar a descubrir que es una civilización. Especialmente los arqueólogos dicen que una civilización se caracteriza especialmente por tener cerámica. En el caso peruano, para el caso peruano, ¿ya? Para el caso peruano, la mayoría de arqueólogos, digamos que un gran porcentaje, dice que si tiene cerámica es una civilización y si no la tiene, no. Claro que hay una discusión al respecto, porque nosotros hemos estudiado en el capítulo anterior que Caral no tiene cerámica, por ejemplo, tampoco tiene orfebrería ni joyas, pero se le considera civilización, ¿ya? Pero la idea es que una civilización que surge en el formativo tiene muchos elementos de desarrollo, ¿no? Tiene escultura, pintura, cerámica, expresión religiosa, acueductos, orfebrería, textilería, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Ya? Entonces eso va a surgir en el formativo, las primeras civilizaciones. Acá tenemos, por ejemplo, unos monolitos, estatuas ¿no? Estatuas de piedra con grabados, ¿no? De la cultura sechín. Acá tenemos unos frisos o pinturas de Garagay,
en Lima, en el distrito de San Martín de Porres. Acá tenemos unos textiles de la cultura Paracas, la cabeza clava de Chavín de Huántar. Tenemos una tumba de Paracas Cavernas, una cerámica de Chavín, una joya, un tesoro, ¿no? Una especie de adorno, también un collar, o ¿no? Algo parecido a un collar, tesoros, y un acueducto en forma de zigzag. ¿Ok? Muy bien. El formativo andino, que es el periodo donde surgen las primeras civilizaciones, ya, excepto Caral. Recuérdate que Caral surgió en el periodo arcaico superior. En el capítulo anterior lo vimos a Caral. En el formativo andino, el periodo donde surgen las primeras civilizaciones, vamos a tener tres etapas. Formativo inicial o temprano, también le llaman inferior. Formativo medio o síntesis y el formativo final o superior. En el formativo inferior o inicial vamos a tener, por ejemplo, cerámica. ¿Qué es la cerámica? Vasijas hechas de barro y cocinadas en el fuego. Y surgen los primeros estados teocráticos. Estados teocráticos porque están gobernados por sacerdotes, pero son pre-Chavín, porque van a desarrollarse antes que Chavín, ¿sí? Antes que la cultura Chavín. Por ejemplo, la cultura Pacopampa y Conturhuasi en Cajamarca, la cultura Sechín en Ancash, aquí están sus monolitos, ¿no? Que parecen ser guardianes, parecen ser, ¿no? Vigilantes de templos, ¿no? Parecen representar eso. La Garagada en Ancash y Garagaya en Lima, ¿no? El que vimos en la imagen anterior, ¿te acuerdas? Esto de acá, estas pinturas, estos frisos, eso es de Garagay, de Lima, en el distrito de San Martín de Porres. Bien, formativo medio o síntesis, ahí está Chavín y Paracas Cavernas. ¿Por qué a Chavín le llaman síntesis? Porque Chavín aprendió muchos conocimientos de otras culturas. Se piensa que Chavín aprendió muchos conocimientos de las culturas formativo inicial, que tuvo contacto con estas culturas y aprendió algo de estas culturas. Por ejemplo, aprendió el culto a animales que no estaban en su territorio, animales de la costa, ¿no? Posiblemente serpientes, o animales de la Amazonía como posiblemente el jaguar o el felino, entre otros conocimientos, ¿no? Por ejemplo, Chavín aprendió a utilizar, ¿no? Los recursos marinos, ¿no? Las conchas de mar, los moluscos, los espóndilos, los aprendieron a utilizar. Y eso no estaba en Chavín, eso llegaba desde el mar, desde la playa, de los pueblos de la costa, ¿no? Llegaba por trueque, por ofrendas, ¿no? Entonces llegaba al templo de Chavín, entonces aprendieron, son una síntesis. Muchos han pensado, el mismo Julio Certello pensó que Chavín tenía mucha influencia selvática, ¿no? Pero Chavín es una síntesis, tiene influencia costeña, de la sierra y de la selva, ¿no? Ahora vamos a verlo un poco más adelante. Y Paracas Cavernas. Ahora, ¿te acuerdas que en el vocabulario, en los conceptos básicos, mencionamos la palabra horizonte? ¿Sí? Que dijimos que habían tres culturas horizontes, ¿te acuerdas? Ahí está, mira. Que eran Chavín, Huari y los incas. Ya. ¿Qué pasa con horizonte? Chavín es un horizonte, pues, porque Chavín difundió su modelo de arte, de religión, de cerámica, sobre todo religión a nivel casi de todo el territorio peruano. Y finalmente el formativo superior o tardío, o también le llaman formativo final. Aquí están las culturas post-Chavín, después de Chavín. Paracas Necrópolis, en Ica, Vicus en Piura. En Vicus han encontrado esta muestra de acá, mira, de orfebrería y metalurgia. La Venus de Frías, estatuillas de mujer que son una forma de adorar. O sea, esta estatuilla no es un juguete, esa estatuilla es una especie de divinidad, es una especie de ídolo. ¿Ya? En esta estatuilla los pobladores ven la fertilidad, la reproducción, la procreación, la multiplicación de las personas, de los hombres, ¿no? La sobrepoblación, valoran mucho la fertilidad.
Salinar, Gallinazo son culturas de la libertad y Púcara es una cultura de Puno. Púcara se encuentra cerca al Titicaca, al lago Titicaca, y allí vamos a encontrar al monolito del degollador, este monolito que está aquí, ¿no? Parece un sacerdote o un ser antropomorfo, un ser humano que está sacrificando o está degollando a una persona, ¿no? Porque tiene un cráneo ahí, ¿no? Muy bien. Esas son las etapas del formativo. Inferior, mediosíntesis y superior. Empecemos a hablar acerca de Chavín de Huanta. Es la última parte que tenemos que desarrollar el día de hoy. Chavín de Huanta es una cultura o civilización, como quieran llamarla, ¿ya? O alta cultura, ¿ya? Peruana, prehispánica, porque es antes que los españoles. Aproximadamente se desarrolló en el año 1200 a.C. Algunos dicen que un poco más, 1500 años antes de Cristo. ¿En dónde? Entre dos ríos, el río Huachexa y el río Mosna. Si se dan cuenta, el río Mosna y el río Huachexa forman una intersección, ¿no? Se encuentran, se confluyen. Entonces, cerca de la confluencia de estos ríos se desarrolló Chavín, pero más cerca del río Mosna que el río Huachexa. Entonces, si te preguntan, está más cerca del río Mosna. Ahora, qué raro, ¿no? ¿Por qué se construyó un templo cerca de un río, no? Obvio, el agua es muy importante. Además, cerca de esos ríos, cerca de esos valles, había mucha población, ¿sí? Entonces, obviamente, por eso su ubicación estratégica. Es como abrir una tienda. Si tú abrieses una tienda en tu barrio, en tu localidad, ¿dónde abrirías una tienda? En un lugar céntrico, ¿verdad? En un lugar donde pasen muchas personas. Pues bien, el templo de Chavín se construyó en un lugar céntrico. Se divide en dos partes, el templo viejo y el templo antiguo, o el templo nuevo. ¿Ya? El templo antiguo o viejo y el templo nuevo. Ahora, ¿dónde se encuentra esto? Esto se encuentra en el Callejón de Conchucos. Ya hemos dicho que es un callejón en geografía, es un valle. Si nos vamos al mapa, aquí viene el mar, el océano Pacífico. Aquí está la Cordillera Negra, ¿no? Por acá hay montañas. Ya. Luego, no sé si observan por acá que hay un azulito, bien delgadito, donde dice Cata, Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay. Ya. Esto se llama el Callejón de Conchucos. Y aquí está la Cordillera Blanca, aquí están el Huascarán, el Guandoy, los nevados de Ancash. A la espalda, por donde dice Huallanca, Chavín, Huari, Chacas, Piscobamba, Yanganuco, esto es el Callejón de Conchucos. Y más allá, más a la derecha, donde dice Huánuco, eso ya es la selva. Entonces, en este Callejón de Conchucos, en Huari, en Ancash, ahí se encontró Chavín. ¿Ya quién lo encontró? Julio Certello en 1919. Y le llamó cultura matriz, porque creyó que era la más antigua en ese momento, hace casi 100 años, en ese momento la consideró así. Y Tello se dio cuenta que el templo tenía forma de U, y la U miraba hacia la selva. Qué raro, ¿no? O sea, una U mirando hacia la selva, hacia el este. Qué raro. ¿Quién fue Julio César Tello Rojas? Una persona que nació en la provincia de Huarochirí. Huarochirí se encuentra al este de Lima, ¿ya? Como yendo a la sierra. Más o menos a casi 3 horas a 2 horas y media de camino desde Lima. Era hijo de campesinos y decidió venir a Lima para estudiar su secundaria. Su primaria la estudió en Huarochirí. Aquí en Lima terminó sus estudios en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Ya cuando tenía casi los 20 años, ingresó a la Facultad de Medicina de San Marcos. Quería ser médico. Conoció ahí a un descendiente, ¿ya?, de Ricardo Palma y se hizo muy amigo de él. Este descendiente lo lleva a la casa de Ricardo Palma y es ahí donde empieza a ver pues muchos libros, le empieza a interesar mucho la investigación. A tal punto que, como Ricardo Palma en algún momento tuvo a su cargo lo que son muchos textos, en este caso de diferente índole,
lo fue induciendo de alguna manera también a que a él le guste más la investigación. Es por eso que Tello visitaba con mucha frecuencia a Ricardo Palma. Inclusive Tello le gustó visitar pues la Biblioteca Nacional también del Perú. ¿Sí? Cuando Tello termina de estudiar, se gradúa en medicina y hace una tesis, una investigación sobre la sífilis en el Perú. La sífilis es una enfermedad que da a las personas por no cuidar muy bien sus órganos genitales, ¿sí? Por no tener cuidado. Y para poder estudiar esta enfermedad, obviamente tenía que buscar cadáveres, esqueletos, cerámicas y todo eso. Entonces ahí le fue gustando un poco más la arqueología. En los años 20 viaja a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, becado por el presidente Augusto Leguía, y obviamente allá pues se especializa, ¿no? En antropología especialmente. Y tiene como uno de sus maestros a Alex Jarlica, el que planteó la teoría del poblamiento americano, ¿no? Que los hombres asiáticos llegaron a América. Él llegó a ser profesor de Julio Certello, Alex Jarlica. Cuando regresa aquí al Perú, su amplia experiencia le va a permitir crear museos de arqueología, de antropología, le va a permitir crear la cátedra de arqueología en San Marcos, por eso le llaman el padre de la arqueología peruana. Aquí en Lima va a conocer a Víctor Aulay en la Torre, que era el fundador del APRA, y se van a hacer muy amigos. Por eso es que abajo hemos puesto unos símbolos, ¿no? Este era el símbolo de un escudo que inicialmente utilizó el partido aprista hace más de 50 años atrás, y este es el símbolo de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Como pueden observar, es el dios Huiracocha o el dios de los báculos, que está en la estela de Raimondi. Y es símbolo de la Universidad de Villarreal porque cuando se crea la Universidad de Villarreal, allá en la torre, crea esta universidad y se acuerda pues mucho de la influencia de Tello, ¿no? O sea, en honor a Tello es que toma estos símbolos de la cultura chavín. Lamentablemente Tello muere con un cáncer de los ganglios. Dicen que esa enfermedad le da mucho a los arqueólogos porque constantemente están inhalando bacterias, ¿no? Microorganismos, parásitos que viven en los cadáveres, pues, ¿no? En la actividad arqueológica, lamentablemente. Bien, ahora, ¿cómo se expandió Chavín? Si observas el mapa, todo lo de verde es la expansión Chavín. Pero ojo, aquí hay algo bien, bien curioso. Recuerda que Chavín se expande como su arte, su cerámica, su textilería, especialmente eso, ¿ya? Todo lo verde es la expansión Chavín. Chavín es básicamente una religión, ¿ya? Es una religión que se expande en el Perú. ¿Y cómo se expande? Porque los Chavín, a los que visitaban su templo, les regalaban tejidos, tejidos con figura de cóndor, de jaguar, de serpiente. Y los visitantes se llevaban esos tejidos, esos textiles, ¿ya? Entonces esa es una forma. Ahora, ¿por qué Chavín recibía muchos visitantes? Uno, porque estaba en un lugar céntrico, entre la costa y la selva, estaba en la sierra. Y dos, porque tenía mucho prestigio, ¿ya? Era muy famoso. Decían que ahí estaba el oráculo más importante, los sacerdotes con mayor conocimiento de la época, los que te adivinaban el clima, la lluvia, si iba a haber huaicos, si iba a haber catástrofes, si iba a haber sequía. Entonces la gente iba desde muy lejos, caminando en peregrinación, llevando ofrendas hasta Chamí. ¿Ok? Entonces esa es la expansión Chaví, ¿ya? Ahora, estas imágenes son culturas, ¿no? Kunturhuasi, Chongoyape, ¿no? Son culturas, esto recuerda que pertenece a Pucará, lo vimos en la etapa del formativo, esto pertenece a Paraca, son imágenes que algo tienen que ver con Chavín, ¿ya? Que de alguna manera Chavín va a tener contacto con estos pueblos, con Kunturhuasi, con Pucará, con Paracas, especialmente Paracas Cavernas. En Ica se han encontrado figuras del cóndor, ¿ya? No confundir con la línea de Nazca. No confundir con la línea de Nazca. Se han encontrado figuras del cóndor en la pampa, cerca de la playa, en el mismo piso ahí dibujada. Entonces, y el cóndor era un dios adorado por los chavín. Entonces
Entonces, ¿qué hace un cóndor en la playa de Paracas, en la pampa de Paracas, si Chavín adoraba a ese dios? ¿No? Entonces ahí está, ¿no? De los tejidos Chavín, la cerámica Chavín la vas a encontrar en todo este espacio de verde. Inclusive hasta va a llegar cerca a Puno. ¿Ya? La zona de Puno también va a haber influencia. Aspecto social. ¿Quiénes vivían en Chavín? Podemos decir que hay tres grupos de personas. Los especialistas, que son los que adivinaban las lluvias. Obviamente nosotros sabemos en la actualidad que en la sierra llueve en el verano, enero, febrero, marzo, porque hace más calor, ¿ya? Pero eso los astrónomos antes lo sabían hace 1000, 2000 años atrás. Entonces ellos, la gente asombrada, ¿no? Oh, ¿cómo saben, no? Entonces iban hasta esos sacerdotes a llevarle ofrendas, a llevarle, ¿no?, sacrificios, para que los sacerdotes adivinen si va a haber lluvia, si no va a haber lluvia, si va a haber mucha lluvia, ¿no? Entonces los pueblos llevaban cada vez más y más ofrendas para que el sacerdote diga, está bien, va a haber lluvias, ¿no? Era como una especie de pago que se le hacía al sacerdote para que el sacerdote mande buenas lluvias a los pueblos andinos. Además de los sacerdotes astrónomos, también llamados especialistas, ¿ya? Tenemos los artesanos. Los artesanos son los que hacen las cerámicas, son los que hacen los tejidos, son los que hacen las esculturas de piedra, son los que trabajan manualmente. Y finalmente tenemos a los agricultores, a los pastores, a los pescadores, a los que hacen trueque, a la población campesina. A esa población campesina le vamos a llamar ayus. Económicamente en Chavín se han encontrado acueductos, ¿no? Ahí está un ejemplo, mira, y esto está debajo del templo. Se han encontrado restos de papa, maíz, quinoa, significa que tenían buena producción agrícola y variada. Se han encontrado pequeñas terrazas para aprovechar la montaña relieve y poder cultivar, ¿no? A manera de escalinatas en la montaña, ¿no? Las terrazas. Y se han encontrado restos de camélidos y cuyes, lo que significa que su dieta era variada y era complementada. Inclusive tenían productos selváticos, yuca, hoja de coca, plantas, plumas. ¿Te acuerdas que decíamos que Tello sospechaba que Chavín tenía influencia en la selva? ¿Sí? Pero recuerda, Chavín tiene influencia de la selva, de la costa y de la sierra. Y aquí tenemos un canal que se llama el canal de Cumbemayo. Se encuentra en Cajamarca y tiene forma de zigzag. Muchos dicen que es forma de rayo, o sea, forma de un dios. El rayo era un dios en ese tiempo. O forma de serpiente, que también era un dios en ese tiempo. ¿Ya? Eso se encontró en Cajamarca. Pero si tú recuerdas en el mapa inicial, aquí está en este mapita, vimos que Chavín, mira, esto verdecito, su religión llegó hasta Cajamarca. Entonces, muchos dicen que este canal es de influencia chavín. No es hecho por los chavines, pero es hecho por gente que estaba influenciada por la religión chavín. ¿Ya? Porque recuerda que los chavín van a adorar a la serpiente. Y mire, el canal parece que tiene forma de serpiente. ¿Ves? ¿Quiénes gobernaban en Chavín? Los sacerdotes. Los sacerdotes pedían ofrendas, pedían camélidos sacrificados, pedían maíz, ¿no? Principalmente para hacer chicha de jora, ¿no? Que eran los brebajes principales que se daban las ofrendas. Ya dentro del templo los sacerdotes iban por el centro, ¿no? Por el laberinto, por las galerías, y se encontraban con el Anzón, que era una de las principales divinidades. En el aspecto cultural, Chavín sobresalió en la litoescultura, tallado de piedra. Tallar la piedra, especialmente una piedra monolítica, pero con diferentes formas. Forma de cabeza, forma de estela, forma de lanzón, forma de obelisco, ¿no? En eso sacaron 20 los Chavín, eran litoescultores. Y su religión era adorar a los animales, felino, aves de rapiña, serpiente. Como eran tres animales principalmente, se dice triada religiosa. ¿Ya? Recuerda que Chavín es una religión que se hace muy conocida por todo el territorio peruano. Dentro de sus principales divinidades destacan el jaguar, que lo vemos en el lanzón monolítico hallado en el templo antiguo, y al dios Huiracocha, o dios de las varas,
que lo vemos en la estela de Raimondi. ¿Te acuerdas que estos pertenecían a la Universidad Vierra? Okay. Y terminamos hablando acerca de la cerámica. La cerámica era monócroma, base plana, decoración incisa, mira, ¿no? Con cortes, hace estribo, forma globular. Y la arquitectura básicamente de piedra, patios hundidos en forma circular, en forma cuadrangular. Muy bien, ahí te dejamos un no sabías qué y a continuación te mostramos las respuestas de la dirigida. Primero tú intentas resolverlo de forma personal, individual, y luego cotejas las respuestas con lo que encontrás aquí en las diapositivas. No te olvides también de anotar tu domiciliaria. Recuerda que las domiciliarias se copian en el cuaderno o se resuelven en el cuaderno y luego se mandan mediante una fotografía a la tutora, al tutor correspondiente y a mi persona. Muchas gracias.